¿Qué tal? Continuamos aquí en Caretas Perú 2026. Estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en TikTok. Síganos en estas redes sociales, suscríbanse, déjenos sus comentarios, dennos like. Y como todos los viernes estamos acercándonos a la realidad de nuestro país, primero con la mira puesta en el próximo año. Más temprano conversábamos con Henry Rafael, consultor estratega, que pronosticaba así, ¿no? A ojo de buen cubero. Pues yo lo que le decía es, oye, estas encuestas, que tienes un puntero como Porky, que antes estaba en 14, ahora está en 9, una Keiko que está siempre alrededor del 8, y de ahí tienes gente de 4, de 2, muchos de 2. Son encuestas que no tienen nada dicho, ¿no? Y él decía, si hay que hacer algún pronóstico, seguramente los que pasen a la segunda vuelta será uno de los del grupo de los conocidos ahora, y es muy probable que el pelotón trasero vaya a emerger alguna figura. Y no suena descabellado, tomando en cuenta que efectivamente siempre se dice en el Perú, pero probablemente ahora el partido está para cualquiera. Y no es lo que ha pasado siempre. No es lo que ha pasado siempre. O sea, más allá del tema Fujimori, más allá del tema Castillo, tenías 4 o 5 candidatos que la estaban peleando y que al final uno de ellos resultaba ganador. Pero la dispersión es de tal naturaleza y la indecisión ahora mismo del electorado es de tal naturaleza que seguramente nos acercamos a un escenario que podría parecerse al del 21. Dentro de ese pelotón de atrás, Perú Moderno ha sido pues un partido que ha llamado la atención porque fue el escenario de la opción del empresario Carlos Añaños. Esto se cayó por desavenencias con Wilson Aragón, el fundador del partido, recordemos, el dueño de Frazadas Tigre. Luego fallece el señor Aragón y otras figuras como Carlos Anderson, sabemos, ha renunciado también a Perú Moderno. No es el caso de Pedro Guevara, precandidato que nos visita hoy, a quien vamos a conocer y preguntarle primero qué es lo que está pasando precisamente en, en su partido. ¿Qué tal, señor Guevara? Gracias por estar con nosotros. Ahorita Gracias, vamos a hablar, Enrique. por Un supuesto, gusto. de su experiencia, que veo que es vasta, pero primero ubíquenos un poquito. ¿Qué está pasando en Perú Moderno, Bueno, finalmente? Perú Moderno es el partido efectivamente que salió a la palestra por el empresario Carlos Añaño. Ujú. Ya renunciaste. Fue una personalidad que inspiró a muchos a entrar a la cancha política Ujú. con este partido. Nos dejó en offside políticamente hablando. Ujú. O sea, ya habíamos entrado a apoyarlo, era el candidato natural Ujú. y quedó el partido. Un partido que se identifica como una alternativa de O centro, sea, usted acompañaba en ese momento la opción de Añaños. Y definitivamente. quedaron tirando cintura por estas desavenencias, Exacto, por la conformación de la lista, que fue exacto. una pelea de lo más prematura, además, ¿no? Muy, Así muy es, particular, ¿no? así es. Pero había que anteponer los intereses del país porque yo estaba formando un partido político Ujú. y hay que sumar esfuerzos entre quienes compartimos las mismas ideas y ese propósito de construir una prosperidad en el país. En ese sentido, el, el fundador del partido, don Wilson Aragón, asumió la conducción ya no con Carlos Añaños Ujú. y aparecieron candidatos que tuvimos que tomar la posta de Carlos Añaños. Uno de ellos, efectivamente, el congresista Anderson, Carlos Anderson, estuvo Raúl Castro, ex PPC, ex PPC, estuvo Rómulo Mucho, el exministro claro. de Energía y Minas, estuvo Ricardo Márquez, Ujú. estuvieron varias personalidades que poco a poco se retiraron del partido. Nosotros seguimos, asumimos la conducción de un grupo de la militancia que apoyaba a nuestra candidatura. Apareció también allí otros candidatos de las bases del partido y por mucho tiempo estuvimos dos candidatos, que éramos Carlos Anderson y yo, Pedro Guevara. Incluso el presidente del partido nos notificó que ya habíamos pasado las auscultaciones Ujú. previas, digamos, de nuestra trayectoria, nuestro CV, y nos pidió incluso contribuir con una aportación al partido. Nosotros cumplimos con esa aportación del partido y finalmente, cuando estábamos ya a punto de definir una competencia interna democrática, falleció don Wilson. Ok. El partido se quedó en el limbo por unos meses
y la conducción la asumió la presidenta hoy del partido, su hija Mariela, la señorita Mariela Aragón. Es un emprendimiento familiar. De 30 años. Es un emprendimiento en el que los que conducen el partido son la presidenta Mariela Aguilar y su hermano político, Luis Calón. Repentinamente, en julio, se anunció la precandidatura de un joven abogado, Reinaldo López. Okay. Y en un comunicado anunciaron que era el precandidato oficial elegido por Comité Ejecutivo Nacional. Ya. Algo que evidentemente vulneraba la legislación electoral. Porque no hay designaciones directas, ¿no? O sea, claro, tiene que haber un proceso en el que la militancia se manifiesta. Eso generó una gran efervescencia negativa, por llamarle de alguna manera, porque en todo proceso democrático tiene que manifestarse el elector. Claro. Eso abrió el camino para que estuviéramos como candidatos Carlos Anderson, este abogado Reinaldo López y mi persona. Repentinamente en octubre aparece una persona que nadie la conocía en el partido, que es el señor Carlos Jaico. Apareció prácticamente en octubre como una persona, primeramente como un rumor. Hay un candidato que se proclama candidato, ha visitado algunos comités. Claro. Él fue secretario. Él fue secretario de Pedro Castillo. Secretario de que presentó un libro después, ¿no? Claro, exacto, él es secretario de Pedro Castillo. Uno de los tantos que pensó que podía moldear el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Bueno. No lo conozco, Jaico, con todo respeto, pero hubo mucho de eso, ¿no? Mucho de eso. Y era cierto que efectivamente era el candidato que apareció repentinamente con una extensa militancia en el partido de Acuña. O sea, tenemos tenido que permaneció muchos años como militante de Acuña y repentinamente convocan a elecciones. Hubo un proceso informal en el cual el Tribunal Electoral Nacional se formó improvisadamente y un buen día del viernes 24 se anuncia que los precandidatos para poder ser registrados tenían que aportar 4 UITs. Yo me iba a un debate en Arequipa con Carlos Spa y con Johnny Lescano. Al día siguiente, entonces, el lunes nos pusieron el ultimátum, lunes 23, tienen que depositar las 4 UITs. Lo cierto es que los 3 candidatos no pudimos cumplir con aportar esos 21.400 soles. Todos aportamos tarde y lo real es que el único que ha quedado fue el candidato Carlos Jaico, que es el candidato que queda ahí en la palestra como candidato oficial. Y eso a la militancia le llama muchísimo la atención porque apareció de la nada, nadie ha escuchado una sola propuesta de cuál es su plan de gobierno, qué equipo lo acompaña. Es más, hay una mochila muy pesada en términos de su trayectoria, tanto con Pedro Castillo como con Plata como Cancha Acuña. Entonces eso evidentemente ha generado un malestar muy grande en el partido y nosotros estamos a la espera de que por lo menos nos dejen competir, porque yo ya he cumplido con pagar las 4 UITs e incluso me han dicho, no, eso ya no regresa, no es como que tú pagas por un servicio, por una y se quedan con tu plata. Su postura es muy interesante porque yo no lo conozco mayormente usted, estoy viendo que tiene por supuesto una trayectoria interesante, profesional me refiero, pero a lo que voy es que usted está haciendo valer el derecho, más allá de cómo se lleven estos partidos que estamos viendo, pues que son finalmente son lo que son, ¿no? Usted está haciendo valer el derecho de decir, oiga, yo me inscribí, yo he cumplido con lo que son las normativas internas, el Perú, la democracia interna de lo que se supone, entonces usted no se ha ido, pues, como porque hay otros que han dicho, ¿sabes qué? Ya me largo, ¿no? Claro, usted está exigiendo que el proceso tenga la limpieza y las características de legalidad, porque los partidos están comprometidos a la legalidad del caso. Eso es lo que usted nos está diciendo. Así es, y no solo... Y no hay respuesta todavía. Y no solo eso, nosotros hemos preparado un plan de gobierno que, disculpen la inmodestia, no lo tiene ningún partido, con un conjunto de expertos nacionales, mundiales, con un conjunto de propuestas para reformar el Estado,
para llevarnos a un país industrializado, para conquistarlos por los mercados del mundo. Es más, tengo entre uno de mis mis alumnos más aplicados a mi querido amigo Carlos Spa, con quien tuve un debate en Arequipa, y evidentemente hay propuestas comunes. Claro, usted es presidente del think tank Liberty for Progress Institute, me imagino que es, por supuesto, liberal. Entonces, básicamente, Pedro Guevara es un liberal. No tenemos pelos en la lengua en decir que somos un partido de centro, porque de acuerdo al diagrama de Nolan, los liberales, el partido de los emprendedores, de la libertad económica, está constituido por los liberales. No, claro, y ahora hablando de todo el tema de derecha conservadora, por otro lado, el liberal se ubica efectivamente en un centro. Exacto, eso digamos, es lo que dice la ciencia política con el diagrama de Nolan. Además, nosotros claramente estamos en contra de la derecha bruta, achorada, mercantilista, que busca el propósito de conseguir favores. Estamos en contra de las ideas retrógradas que han destrozado los países como Cuba, Nicaragua, Corea del Norte. Estamos por un país que se vuelque al mundo a través de la empresa privada, los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, con libertad económica, con libertad política, para que cada peruano sea el protagonista de su propio destino, sin que sea el Estado pesado el que le diga qué hacer y cómo hacer. Muy interesante, y espero que más adelante podamos, digamos, escudriñar un poco más en las propuestas, porque de eso se trata finalmente un debate democrático. Pero ¿se arrepiente usted de haberse metido, de apostar por Perú Moderno? Yo no me arrepiento de apostar por el Perú. Y estoy a punto, efectivamente, de vencer al mal en abundancia de bien. Lamentablemente, creo que todos los partidos están siendo atacados, infiltrados por personas de dudosa reputación. Es un hecho lo que muestran las últimas encuestas, que el electorado poco a poco está buscando un nuevo partido y una nueva alternativa con un llamado outsider. Bueno, acá estamos nosotros con una propuesta constructiva que la ofrecemos al Perú a través del Partido Perú Moderno. ¿Tiene la posibilidad usted de ejercer algún recurso legal para garantizar su derecho a la democracia interna? ¿Tiene usted esa posibilidad? Eso está dentro de... Porque, a ver, yo no sé muy bien cómo son estas reglas, pero yo no he escuchado que los pagos de 4 bits sean obligatorios para pasar. O sea, eso parece ser algo bastante facultativo, por decirlo así. Es así, ¿no? Y arbitrario dentro de la dirigencia partidaria. ¿Usted tendría la posibilidad de presentar algún recurso previo, por supuesto, a la fecha, porque ya están a la vuelta las primarias? Existe esa se tiene que garantizar esa... Simplemente que el partido escuche el clamor de las bases. Es inadmisible que un partido tenga vinculaciones con entidades delictivas, y eso existe en el partido porque hay fuerzas oscuras que pretenden tomar el partido. Existen candidatos infiltrados que pretenden tomar el partido, y eso es un riesgo que no solamente... ¿Y qué dicen los hijos del señor Aragón? ¿Están ellos validando esta captura? No se pronuncian al respecto. No ha habido un deslinde claro con candidatos que incluso tienen vinculaciones, al menos no hasta ahora esclarecidas, con bandas delincuenciales. ¿Cuáles son, por favor? Bueno, eso ha salido extensamente en los medios, en Expreso, el diario Expreso, ha habido una acusación muy seria. Hildebrand en su 13, o sea, periódicos de derecha, de izquierda. Usted lo que busca no en todo caso... no ha habido un deslinde de la dirigencia. ¿Y usted sería capaz de fumigar ese partido? Por supuesto, hay que fumigar desde la cabeza, pero si la cabeza está podrida y la cabeza es la primera en avalar... Pero usted, ¿cómo sería candidato entonces de un partido en esas circunstancias? En esas supongamos que se le da la luz verde, sí, pero igual la cabeza sigue siendo la cabeza que es, porque son los que están inscritos legalmente. ¿Cómo haría ahí? Claro, ahí hay que fumigar, en el sentido de que hay un esclarecimiento claro y una diferenciación respecto a los partidos tradicionales que lamentablemente han malogrado a toda la política peruana. Ahora, existe un camino constructivo, propositivo, en torno a la propuesta que nosotros le estamos planteando al país. Primeramente, con una reforma radical del aparato estatal. El meollo del quehacer de los peruanos se ve aplastado por un Estado que obstruye, impide la generación de riqueza. Y hemos planteado una reforma radical del Estado que vaya paralelamente al replanteamiento de la regionalización. Porque cuando hablamos del aparato estatal, tenemos que hablar del Ejecutivo a nivel nacional y los gobiernos regionales y nacionales.
existe cuadruplicidad entre el gobierno nacional, regional, provincial, distrital. Se tiran la pelota. Hay recursos. Y se tiran la plata también. Y se tiran la plata, es lo peor. Hay recursos, pero no hay ni siquiera ejecución de los presupuestos. Ya no hablar de cuánto roban o cuántas obras no se pueden ni siquiera acabar o concluir. Entonces, hemos desarrollado un proceso de reingeniería con expertos nacionales que tienen la experiencia de conocer al monstruo por dentro. Las personas que nos han acompañado son personas no solamente del mundo académico, sino del mundo práctico, funcionarios de carrera, con asesores de talla mundial. Para ir Sí. redondeando, seguramente tendremos tiempo, espero, si su candidatura se concreta, de poder hablar más adelante. El Estado hace 20 años, tenía 200.000 burócratas, por fuera de Fuerzas Armadas, carreras especiales que le llaman, ¿no? Profesores, maestros, etcétera. 200.000 burócratas de oficina, digamos. Hoy son 1 millón, se han quintuplicado. Más. Porque ni Si el usted tiene Estado el dato, mismo sabe si usted cuántos tiene son. el dato, ok, Sí. y en el Congreso lo vemos, en todas partes lo vemos, ¿no? Pero el número que yo había llegado a cotejar en su momento era ese. Ok, puede ser 5 o 6 veces más, qué sé yo. ¿Es menos Estado? ¿Es redistribución del Estado? Porque eso no es fácil. O sea, estoy de acuerdo con que se necesita una reforma del Estado, pero el Estado, la burocracia se defiende a sí misma, ¿no? A ver, tiene usted un mapa que creo que tenemos la foto Sí, por ahí, a ver, para nosotros mostrarlo. hemos hecho una reducción de 19 a 11 ministerios, Ajá. bajo el criterio de que trabajen articuladamente. Por Ahí darle un vemos, ejemplo, ahí ahí está tiene la el- muestra. La siguiente, por favor. Esto es un replanteamiento, Ahí tenemos red de estructura ministerial. Nosotros reducimos de 19 a 10 ministerios. No, el siguiente Uno siguiente. más. Ahí ¿Por uno qué? más. Ajá. Porque, por ejemplo, el gráfico de abajo, mire, Ujú. por ejemplo, creamos un ministerio de capital humano. La mayor riqueza de un país es su gente. Y hoy tenemos ministerios que compiten y son hasta enemigos entre sí. Por ejemplo, con el Ministerio de Capital Humano en color celeste, nosotros tenemos articulados 5 viceministerios. Primer viceministerio de Niñez y Familia. ¿Por qué? Porque al ser humano hay que cuidarlo desde el vientre materno. Si ese niño no tiene hierro, está condenado de por vida, porque aun si le pusiéramos el mejor profesor del mundo, Si no va a poder si rendir. pasaste por eso de 0 a 5 años, difícil. Es más, son los imposible 2 de primeros recuperar. años de 2 vida en primeros el años. vientre materno. Niñez y familia, donde se forman los valores, donde ese niño se va a formar en términos de toda su vida, con un viceministerio de salud, con un viceministerio de educación, porque con buena salud va a poder aprovechar una educación de calidad, con un buen ministerio de educación que esté articulado con el trabajo, porque hoy en día el Ministerio de Trabajo es enemigo de la generación de trabajo, y finalmente con un viceministerio de apoyo social. Todo eso coordinado, articulado, para lograr la mayor eficiencia. Otro ministerio, Rápidamente, por ejemplo, por favor, que el se nos va el plomo, tiempo. el de infraestructura. Hoy en día tenemos viceministerios que no se entienden entre sí. Se perfora para agua y desagüe, se parcha, se vuelve a perforar para electricidad, se vuelve a perforar. Integramos todo lo que es infraestructura. El caos del transporte es una responsabilidad del Estado. El ordenamiento territorial, el crecimiento de las ciudades, primero se invade, después se trata de legalizar. Este viceministerio integraría vivienda y construcción, transporte, saneamiento, energía y irrigación. Otro viceministerio, por ejemplo, producción y comercio. Todos los ministerios tendrían una ventanilla única. De esa manera vamos a conseguir el Estado más eficiente. Primeramente, meritocrático, con el uso de la ciencia y la tecnología. ¿Sabe qué es lo que nuestra meta? Es conseguir que en el término de un periodo de 5 años tengamos el Estado más eficiente de América Latina. De acuerdo. Con información en tiempo real. Imagínese usted, nace un niño y la madre ya recibe la notificación, arregle su primera tanda de vacunas. Y eso se puede lograr con la tecnología. Por supuesto. Ya eso De se acuerdo. hace en Estonia, en Taiwán, en Singapur. No tenemos que descubrir la pólvora. Hoy se hace un censo cada 5 años. No sabemos Se puede ni estar cuántos actualizando somos, permanentemente ni el dónde censo, así es. somos. En cambio, con este mecanismo de uso del blockchain, big data, analítica, inteligencia artificial, Bien. tendremos el Estado más eficiente del Perú, más eficiente de América Latina, para liberar la enorme energía de los peruanos
y conquistar a esos 8.000 millones de consumidores. Pedro Guevara, muchas gracias. Le deseo Gracias, suerte Enrique. en realidad en su reclamo por la participación política, que finalmente por ahí comienza y que ojalá eso se cumpla, porque es, digamos, el piso de la democracia. Ya de ahí se irá conversando hacia adelante. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Un Ahora, placer. vamos a continuar, nosotros vamos a